Muy buenos días y feliz sábado, hermanos y hermanas. Hoy vamos a estudiar la lección número 25. Se titula La destrucción de los malvados o de los impíos. La primera página está en la página 231 de nuestro manual y vamos a estudiar cuidadosamente esta lección para entender cómo Dios va a limpiar la tierra para crear luego cielos nuevos y tierra nueva. Durante el transcurso de esta semana hemos estudiado las fiestas judías. Hemos estudiado la Pascua que apunta al sacrificio de Jesús. Hemos estudiado en cuanto al pan sin levadura que representa su sepultura. Hemos estudiado en cuanto a las primicias que representan su resurrección. Hemos estudiado en cuanto al Pentecostés, que indica el momento cuando Jesús comenzó su obra intercesora en el cielo. Hemos estudiado en cuanto a la fiesta de trompetas, donde los mileritas anunciaron que el juicio, la hora del juicio estaba por llegar. Hemos estudiado en cuanto al día de expiación. Y ayer estudiamos en cuanto al último evento del día de expiación, que es colocar los pecados que se sacan del santuario sobre el que es últimamente responsable por el pecado, Satanás. Y hoy vamos a hablar sobre la destrucción de los impíos después del milenio. Ahora, esta tarde, en las últimas dos presentaciones, vamos a estudiar sobre la fiesta de tabernáculos. Ahora, la fiesta de tabernáculos ocurre antes de la destrucción de los impíos. Pero decidí dejar la fiesta de tabernáculos de último porque es el clímax de todo. Así que este es el plan que vamos a trazar hoy y lo que hemos cubierto hasta ahora. Antes de empezar nuevo terreno, queremos orar. Les invito a inclinar sus rostros. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu santa casa, en tu santo día, con la presencia de los santos ángeles para estudiar tu santo libro. Pedimos, Señor, que tú bendigas nuestro estudio. Ayúdanos a manejar tu palabra con reverencia y con respeto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia hay ciertos textos problemáticos que describen la destrucción de los impíos. Vamos a empezar notando algunos de esos versículos donde da la impresión de que el castigo de los impíos será eterno. Primer texto está en Mateo 25:41, a donde en la parábola de los corderos y los cabritos dice: entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, los perdidos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno. Da la impresión de que Satanás y sus ángeles y los impíos van a quemarse eternamente. Luego tenemos Mateo 25:46, que es la conclusión de esta parábola. Dice lo siguiente: e irán estos, los cabritos, los impíos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Castigo eterno. Luego tenemos 2 Tesalonicenses 1 y el versículo 9 y 10, a donde dice, hablando de los impíos, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y luego tenemos Marcos 9, 43 y 44, a donde Jesús dijo: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que tener dos manos. Ir al infierno es la palabra hebrea Gehenna, que era el basurero fuera de la ciudad de Jerusalén, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Texto problemático. Tenemos que entenderlo y tenemos que poderlo explicar. El mayor
problema, el texto que es el mayor problema, es Apocalipsis 20 y el versículo 10, donde dice, hablando de Satanás, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Interesante. Por los siglos de los siglos. Ahora vamos a tratar de resolver el problema que aparentemente presentan estos versículos, porque como adventistas nosotros creemos que el fuego va a consumir a Satanás y sus ángeles y los impíos, y finalmente ellos se van a apagar. No que van a sufrir eternamente. Pero ¿qué hacemos con estos textos? Bueno, vamos a resolver el problema yendo primero a Génesis 19, el versículo 24 y el versículo 28. Génesis 19, 24 y luego el versículo 28. Dice así: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y luego el versículo 28, y Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así que fuego desciende del cielo y el humo de la destrucción de los impíos asciende al cielo. Fuego desciende, humo asciende. Recuerden eso. Ahora, ¿cómo resolvemos ese problema del fuego eterno? Bueno, vamos a Judas, el versículo 7. Judas, el versículo 7, y solo mencionamos el versículo porque Judas solo tiene un capítulo. Dice lo siguiente, hablando de Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de ¿qué? Del fuego eterno. ¿Qué clase de fuego destruyó a Sodoma y Gomorra? Fuego eterno. Ahora, el problema es que la Biblia nos dice que Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas. No se están consumiendo ya. Nota lo que dice 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. 2 de Pedro 2 y el versículo 6. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿A qué fueron reducidas las ciudades? A cenizas. ¿Han tratado alguna vez de prender cenizas? Es imposible, porque las cenizas son el resultado de todo lo que hay para quemar. Una vez que hay cenizas, ya no se puede quemar más. Así que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego eterno, pero fueron reducidas a cenizas, es decir, se apagaron. Entonces tenemos que saber algo en cuanto al fuego. Ahora, ¿qué es el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra? Vamos a Deuteronomio 4 y el versículo 23 y 24. Deuteronomio 4, 23 y 24. Dice allí Dios a Israel: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué es Dios? Dios es fuego consumidor. ¿Por cuánto tiempo ha sido Dios fuego consumidor? Para siempre. Entonces el fuego consumidor es Dios y Dios es eterno. El fuego consumidor es eterno. Ahora, vamos a Éxodo 24, 15 al 17. En realidad, Dios no es un montón de llamas de fuego. Es la gloria de Dios, la luz que lo rodea, que es el fuego consumidor para aquellos que viven en pecado. Noten Éxodo 24, 15 al 17, lo que es el fuego de Dios. Dice allí: entonces Moisés subió al monte,
y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová, recuerden eso, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio del monte. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué es el fuego? ¿En qué sentido es Dios fuego? El fuego es su ¿qué? Es su gloria. La luz resplandeciente que lo rodea a él. Nota en Apocalipsis el capítulo 15 y el versículo 2. Apocalipsis 15 y el versículo 2. Aquí habla del mar de vidrio que está delante del trono de Dios. Y dice que es un mar de vidrio mezclado con fuego. Vamos a leerlo. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Un mar de vidrio, no es que era de vidrio, sino parecía de vidrio, mezclado con fuego. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, el Espíritu de Profecía lo explica claramente. En El Conflicto de los Siglos, página 630, Elena White escribió, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios. ¿Qué era el fuego mezclado con el mar de vidrio? Era la gloria de Dios, quien estaba sentado sobre el trono por encima de ese mar de vidrio. Ahora vamos a leer qué es lo que destruye a los impíos. ¿Qué es el fuego que destruye a los impíos? En realidad es la gloria de Dios. Noten lo que dice en el Deseo de todas las gentes, página 712. Dice allí, Dios les da la existencia por un tiempo a los seres humanos para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. ¿Qué es el fuego consumidor? La presencia de Dios. Y luego termina la cita, la gloria de aquel que es amor los destruye. ¿Qué es lo que destruye a los impíos? La gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el fuego consumidor. Ahora yo pregunto, ¿las ciudades de Sodoma y Gomorra cómo fueron destruidas? Dios quitó el velo por un momento y reveló su ¿qué? Y reveló su gloria. El fuego consumidor consumió a Sodoma y Gomorra, pero escuchen bien, el fuego es eterno porque es la gloria de Dios, pero lo que consume el fuego no es eterno. ¿Entendieron eso o no? El fuego, la gloria de Dios que destruyó a Sodoma y Gomorra es eterno porque el fuego es la gloria de Dios, pero lo que la gloria de Dios consume no es eterno. Es el fuego que es eterno, no lo que consume el fuego, lo que es eterno. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué significa entonces fuego eterno? Sencillamente significa un fuego que es eterno, que produce resultados eternos. Y el resultado eterno es que los impíos son reducidos a cenizas. ¿Qué significa castigo eterno? Castigo eterno significa que Dios castiga a los impíos con la muerte y quedan muertos para siempre. No están muriendo y muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. No, el castigo eterno es que sufren la muerte y dejan de existir eternamente. El castigo es eterno en sus resultados, no en su proceso. ¿Qué significa destrucción eterna? Sencillamente significa que son destruidos y quedan destruidos ¿por cuánto tiempo? Quedan destruidos para siempre. Estas frases no son difíciles de entender. Cuando entendemos lo que es
el fuego eterno. Ahora, ¿qué hacemos con Marcos 9, el versículo 43, donde habla del fuego que no se apaga? Bueno, vamos a mirar Mateo 3 y el versículo 12. Mateo 3 y el versículo 12. Aquí Juan el Bautista está hablando en cuanto al juicio que Dios va a ejecutar sobre los infieles en Israel. Y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, si entendemos que el fuego eterno es la gloria de Dios nunca se apaga. Esa es una forma de resolver la situación. Pero quiero que noten algo muy interesante, y es que lo que consume el fuego no se apaga hasta que haya consumido el fuego todo lo que hay para consumir. La palabra que se usa aquí para la expresión nunca se apaga, fuego que nunca se apaga, es la palabra griega asbestos. Y puedo compararlo con algunas cosas que ocurrieron en la historia. El 19 de abril de 1993 se quemó el complejo de los Davidianos. Algunos de ustedes vieron, ese día el viento era recio. ¿Podía algún departamento de bomberos apagar ese fuego? Fue imposible apagarlo. Así que era fuego ¿qué? Inapagable. Fuego que no se podía extinguir hasta que produjera ¿qué cosa? Hasta que produjera los resultados que produjo. Dicho sea de paso, esa expresión, fuego que no se puede apagar, sí se apaga. Porque en Hebreos 11:34 se apaga en lo que respecta a lo que está consumiendo. Porque en Hebreos 11:34 dice que los 3 jóvenes en el horno extinguieron el fuego. Y en Efesios 6:16 dice que debemos tener la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Así que el fuego sí se puede apagar y se apaga cuando termina su obra. ¿Sabe? La hermana White menciona cómo se consumió el sanatorio de Battle Creek, Michigan. Hubo varios incendios alrededor del año 1903 de grandes instituciones de la iglesia adventista. Se quemó la Review and Herald, se quemó el sanatorio. Dios estaba mandando el mensaje de que los adventistas debían esparcirse, no debían concentrarse en Battle Creek. Además de eso, la casa publicadora estaba publicando obras seculares que contradecían las doctrinas de la iglesia adventista. Y por lo tanto, la hermana White dijo, he visto un ángel sobre Battle Creek con su espada de fuego. Es decir, ese incendio fue obra de Dios. Y cuando se estaba consumiendo el sanatorio, el jefe de los bomberos, que era de apellido Weeks, escribió lo siguiente: el agua funciona más como gasolina. Y se quemó hasta el suelo el sanatorio. Además de eso, Eusebio Panfilio escribió sobre 4 personas, mejor dicho, que fueron quemados con fuego insaciable o inextinguible. Se llamaban Cronium, Julián, Epinacus y Alejandro. Fueron consumidos, quemados vivos, y se usa la expresión fuego que no se podía apagar. Es decir, no se puede apagar hasta que haya producido ¿qué cosa? Los resultados de haber sido reducidos hasta cenizas. Ahora, ¿qué va a pasar con los impíos? Vamos a Malaquías 4 y el versículo 1 al 3. Dejamos que la Biblia explique todo. Malaquías 4, 1 al 3 está describiendo el tiempo final cuando serán destruidos los impíos. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué cosa? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ¿qué cosa? Ni raíz
ni rama. ¿Cuánto va a dejar el fuego? ¿Cuánto va a quedar después del fuego? Nada. ¿Quién es la raíz de todo mal? Satanás. ¿Y quiénes son las ramas? Sus seguidores. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Ve? Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. El diablo es la raíz y él tiene ramas, que son sus seguidores. Sigue diciendo en el versículo 2, mas a vosotros, ahora viene el otro grupo, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, ahora fíjense, los cuales serán ¿qué? Los malos se van a quemar para siempre, van a seguir quemándose y quemándose y quemándose. No, son reducidos ¿a qué? A cenizas. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué diríamos de Apocalipsis 20 y el versículo 9? Hablando de los impíos, Apocalipsis 20 y el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió, noten de Dios, ¿qué es lo que destruye a los impíos? La gloria de Dios, ¿verdad? Dice de Dios descendió fuego del cielo y los que consumió. Esa palabra consumió es muy interesante. En el griego la palabra comer es la palabra esthio. Pero la palabra que se usa aquí es la palabra kataesthio. Se intensifica la palabra. Se usa, por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 10, a donde el ángel le dice a Juan que se coma el libro. En realidad está diciendo que se consuma el libro. ¿Cuánto queda del libro después que lo consume? Cuando usted se come, por ejemplo, un plato de comida, ¿cuánto de la comida queda? Nada. Es decir, la palabra aquí es que los impíos son ¿qué cosa? Consumidos y dejan de existir. Una mejor traducción sería serán devorados. Las versiones en inglés dicen devoured. Es la misma palabra también que se usa en Apocalipsis 12:4, donde dice que el dragón quería devorar al niño cuando naciera. ¿Qué significa eso? Que quería devorar al niño. ¿Lo quería qué? Lo quería matar, exactamente. Así que la palabra kataesthio es una intensificación de la palabra comer. No es solamente comer, sino es ¿qué cosa? Devorar. Como cuando hay un buen plato de comida y tenemos un hambre, no comemos, devoramos. ¿Y el plato queda qué? El plato queda vacío. Noten lo que dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21 y el versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, lo mismo que destruyó Sodoma y Gomorra, dicho sea de paso, que es la muerte que es la muerte segunda. Vamos a analizar un poquito esa muerte segunda. Todos nosotros, los que estamos aquí, nacimos a este mundo y estamos viviendo lo que podríamos llamar nuestra primera vida. ¿Correcto? Ahora, si una persona, hablemos de una persona que no ha aceptado a Cristo Jesús, si una persona vive su primera vida y cuando muere, muere fuera de Cristo, su primera muerte, ¿correcto? Pero yo pregunto, ¿esa persona va a resucitar en el futuro? ¿Sí o no? Claro que va a resucitar. ¿Cuándo va a resucitar? Después de los 1000 años. Y entonces después que se juzga a esa persona, la persona va a sufrir ¿qué cosa? Va a morir otra vez. ¿Cuál muerte es esa? La muerte segunda. En la Biblia, la muerte segunda siempre viene después de los 1000 años. Porque esta gente nació, vivió su primera vida, murió fuera de Cristo Jesús
resucitan después del milenio y luego sufren la muerte ¿qué? Segunda, de la cual no hay resurrección. Ahora aquí viene un punto que tal vez sorprenda a algunos. ¿Saben quiénes van a vivir en la presencia del fuego eterno? Los justos. Los impíos no pueden vivir en la presencia del fuego de Dios, que es su gloria. No pueden, pero los justos son los que van a vivir en medio de las llamas de fuego. Las iglesias no adventistas dicen que los impíos van a estar en el fuego y se van a quemar y van a estar sufriendo y van a estar gritando por la eternidad. Pero la Biblia enseña que ellos se van a extinguir, ya lo hemos visto. Pero los justos, que tienen un carácter que ha sido limpiado, purificado, van a poder vivir en la presencia de un Dios santo, quien es fuego consumidor, cuya gloria es un fuego consumidor y el fuego no los va a consumir. Noten Isaías 33 y el versículo 14 y 15. Isaías 33 y el versículo 14 y el versículo 15. Dice, los pecadores se asombraron ¿dónde? Se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego hace la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora fíjense la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quiénes son los que van a habitar en la presencia del fuego consumidor y de las llamas eternas? No son los impíos, sino ¿quiénes? Los justos. Del mundo lo religioso lo tiene al revés. Dios no va a torturar a los impíos por toda la eternidad, hermanos y hermanas, porque cada uno será castigado conforme a sus obras. Vamos ahora a ese punto. ¿Cuánto tiempo sufrirán los malos? Vamos a Lucas 12, 47 y 48. Yo pregunto, ¿Dios es justo? ¿Dios es justo, sí o no? Saben que nuestro sistema de justicia en los Estados Unidos, aunque se está perdiendo también en gran medida, consta de que una persona es inocente hasta que se le compruebe culpable en un tribunal. Ese es el plan de Dios. Una persona es inocente hasta que en un juicio se compruebe que la persona es culpable. Y en un juicio hay una investigación del caso. Luego, basado en la investigación del caso, se pronuncia sentencia y la sentencia tiene que ver con cuán serio fue el crimen. ¿Sí o no? Yo pregunto, ¿es diferente el castigo de una persona que se come un semáforo en rojo que de una persona como en Búfalo que mató a 10 personas? ¿El castigo es distinto? ¿O es que el juez dice, el que se comió el semáforo y el que mató a esas 10 personas, los dos a la silla eléctrica? No, porque el castigo la severidad del castigo es conforme a ¿qué? Conforme al delito. Dios obra así. Ese es el plan de Dios. Noten Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, fíjense que está hablando de personas que conocieron la voluntad de Dios. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué cosa? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado ¿qué? Poco. Porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
¿Es justo eso? Eso es justicia, mis hermanos. Dios no solamente es amor, Dios también es justicia. Tenemos que recordar eso. Hoy en día, todo el mundo piensa que Dios es un caramelo, que Dios es tan amante. Algunos inclusive que han dejado la iglesia adventista están enseñando el universalismo, que todos se van a salvar, hasta Satanás, porque Dios es demasiado amoroso como para condenar a nadie. Eso es contradictorio a la Biblia y el espíritu de profecía. La Biblia es clara que los impíos van a sufrir de acuerdo a la vida que ellos vivieron. Noten Apocalipsis 20 y el versículo 13. Apocalipsis 20 y el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿cómo? Según sus obras. ¿El castigo es según qué? Según las obras, la vida que vivió la persona. Ahora, yo mencioné en una clase el otro día, ¿merecería un pecador común y corriente que nunca le hizo mal a nadie el castigo que va a recibir Hitler? Lógicamente que no. ¿Sería justo que un juez castigue una violación de tránsito y un asesinato con la misma sentencia? Obviamente que no. Ahora vamos a leer Isaías 66. Isaías 66 y los versículos 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Es un texto que conocemos muy bien. Dice que se va a guardar el sábado en el mundo venidero, pero hay un problemita, porque generalmente paramos de leer en el versículo 23 y pasamos por alto el versículo 24, porque es medio problemático. Piense lo que dice Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y nosotros usamos esto para decir que en la tierra nueva se va a guardar el sábado. Y está bien, porque dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y vamos a ir de mes en mes y sábado en sábado. Está hablando de cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Pero luego el siguiente versículo dice, y saldrán, los que están en la ciudad, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces la impresión que recibimos es que los justos van a estar dentro de la ciudad, la Nueva Jerusalén, y de mes en mes y de sábado en sábado van a ir a adorar a Dios, mientras que afuera de la ciudad están los impíos, los cadáveres de los impíos quemándose. Y dice que nunca morirá el gusano, ni su fuego se apagará. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? No es tan complicado. Hay 3 concordancias que la gente generalmente usa hoy. La concordancia Prudence, que fue la que usó Guillermo Miller. La concordancia Strong's y la concordancia Young's en inglés. Ahora, el que hizo la concordancia Young, es muy interesante lo que él dijo. A él le fastidiaba que a veces los verbos en la Biblia se traducían incorrectamente. Y fíjense lo que escribió, y era un experto en los idiomas, porque él usó el texto Masoreta para traducir el Antiguo Testamento. Texto Masoreta es hebreo, y usó el Textus Receptus para traducir el Nuevo Testamento. Es decir, conocía hebreo y griego cuando hizo su concordancia. Y él expresó el hecho de que estaba fastidiado de que los verbos a veces no se traducían bien. Esto fue lo que escribió. Si una traducción usa un tiempo presente, cuando en el original aparece un tiempo pasado, o si usa un tiempo pasado cuando en el original aparece un tiempo presente,
si usa un tiempo perfecto para un tiempo futuro o un tiempo futuro para un tiempo perfecto. Fíjense la conclusión. La palabra de Dios se anula por las tradiciones de los hombres. Ahora fíjense la traducción literal del capítulo 66, versículo 24. Dice lo siguiente: Young ni siquiera, porque él hizo una versión literal, palabra por palabra, él no siguió su propio consejo. Y le voy a explicar cómo. En realidad, dice los verbos, y habrán salido. Es decir, antes de ir de mes en mes y sábado en sábado, habrán salido y habrán visto. Así están los verbos en el original. Pero se traducen como si fuera ¿qué? Futuro, desde el punto cuando van de mes en mes y sábado en sábado. Te pueden chequear esto para ver si lo estoy diciendo la verdad. Dice, y habrán salido y habrán visto los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano, según él traduce, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Él lo traduce así. Pero el problema es que el tiempo del verbo es presente. No siguió su propio consejo. Porque en el original dice, el gusano no muere, ni el fuego se apaga, mientras está haciendo su obra. No está en futuro, sino presente. Y luego dice, y habrán sido abominables a todo hombre. Ahora, y también agregó la palabra nunca, donde el gusano nunca morirá, ni el fuego nunca se apagará. En el original no está la palabra nunca. Pero el problema es que a veces los traductores le infunden a la Biblia sus ideas preconcebidas. Él era un hombre que creía en un infierno que arde para siempre y no siguió su propio consejo. Es decir, que el versículo después de mes en mes y sábado en sábado se debe entender como dice, cuando vamos de mes en mes y sábado en sábado, habrán salido y habrán visto antes de esto los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no muere, ni su fuego se apaga, y habrán sido abominables a todo hombre. Así que no hay ningún problema, porque el versículo que sigue al 22 y al 23 está diciendo que antes de que vayan de mes en mes y sábado en sábado, habían visto eso. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, volvamos, ese era un paréntesis muy importante, volvamos ahora al texto más problemático de todos. Apocalipsis 20:10. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, a donde estaban ¿quiénes? A donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Yo pregunto, ¿los impíos van a sufrir tormento mientras se están quemando? Sí, sí van a sufrir tormento. ¿Cómo no? Lo único es que el tormento no es eterno. Pero aquí dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sería un largo periodo, ¿sí o no? Por los siglos de los siglos, un largo periodo. Ahora, ¿de dónde viene este lenguaje? Este lenguaje viene de Isaías 34, 9 y 10. Isaías 34, 9 y 10. Está hablando de la destrucción de Edom. Y dice así, sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Y ahora explica qué significa la expresión no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Dice, de generación en generación será asolada y nunca más pasará nadie por ellos. Yo pregunto, ¿Edom todavía se está quemando? ¿Todavía está ardiendo allá?
es a donde está Jordania hoy en día, donde está Petra. Ahí, eso está todo encendido y prendido, de tal manera que nadie puede visitar a Petra. Claro que no, se apagó. Sencillamente la expresión no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Luego explica qué significa. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará alguien como. Pasará alguien por ella. Ahora permítanme explicarles este asunto muy interesante. La expresión por los siglos de los siglos viene de una palabra griega que es aion. Se repite 2 veces, es decir, es un aion intensificado. Ahora, hay un par de citas, 3 citas aquí en el material que no voy a leer por la premura del tiempo, pero los expertos en el idioma hebreo y griego, la palabra en hebreo es olam y la palabra griega es aion, la palabra equivalente. Los expertos en el idioma hebreo y griego dicen que la palabra aion no necesariamente significa algo sin fin. Y ustedes pueden leer estas citas que tenemos aquí. Tal vez voy a leer esto, la última cita, que es del diccionario teológico de Kittel, uno de los más famosos. Dice, en las fórmulas plurales de aion, que es la palabra que aparece allí, el significado de aion se fusiona con el de un periodo largo, pero ¿qué? Es decir, la palabra aion representa un periodo largo, pero ¿qué? Limitado. En particular, aion, en este sentido, significa el tiempo o la duración del mundo. Es decir, el tiempo como limitado por la creación y la conclusión. Es decir, la palabra aion se puede usar para describir el periodo de la historia del mundo de la creación hasta el fin. En el Nuevo Testamento se usa para describir, es un periodo largo, pero tiene sus ¿qué? Tiene sus límites. Sigue diciendo, en este punto nos enfrentamos al hecho notable de que en la Biblia se usa la misma palabra aion para indicar 2 cosas que parecen ser profundamente antitéticas, es decir, la eternidad y la duración del mundo. Este doble sentido que comparte con el olam hebreo remite a un concepto de eternidad en el que la eternidad se identifica con la duración del mundo. Que la expresión por los siglos de los siglos es un periodo largo, pero puede tener ¿qué? Pero puede tener límites y tiene límites. Ahora, ¿cómo sabemos que Satanás no va a arder para siempre y siempre y siempre y siempre va a arder para siempre, nunca se va a apagar? ¿Cómo sabemos eso? Que Satanás y los impíos no van a estar quemándose para siempre. Vamos a ver si es verdad. El análisis que hicimos de la palabra aion, vamos a ver si es correcta, mirando 2 textos. Vamos a Ezequiel 28 y el versículo 18 y 19, que está hablando del final de Satanás. Ezequiel 28, 18 y 19. Dice allí, hablándole Dios a este personaje, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Y te puse ¿en qué? ¿A qué va a ser reducido Satanás? A ceniza. Y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y ahora escuchen bien. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Satanás va a existir en el fuego para siempre? No, porque va a dejar de ser. ¿Va a quemarse para siempre? No, porque es reducido a ¿qué? A cenizas. Y vuelvo a leer Malaquías 4, 1 al 3. Malaquías 4, 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cuánto va a quedar de la raíz? Nada. ¿Cuánto va a quedar de las ramas? Nada. Mas a vosotros, ahora viene el grupo de los fieles,
mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y luego dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ¿qué? ¿Los impíos se van a arder para siempre? ¿Van a quemarse para siempre? No, porque dice, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová. Ahora hablemos de la longitud del castigo de los impíos. ¿Será que va a variar la longitud del castigo de los impíos? Fíjense un par de citas extraordinarias del Espíritu de Profecía. Primeros escritos, página 290. La sierva de Dios escribió, después vi tronos, en los cuales estaban sentados Jesús y los redimidos. Esto es el cielo durante los 1000 años. Los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Eso viene de Apocalipsis 20. En unión con los suyos juzgaba Cristo a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro del estatuto, la palabra de Dios y fallando cada caso según lo hecho en el cuerpo. ¿Hay algún texto bíblico que dice eso? En 1 Corintios 6, 1 al 3 dice que los santos juzgarán ¿a quién? Al mundo. Y dice que los santos juzgarán a los ángeles. Esto es bíblico lo que ella está diciendo. Eso pasa durante el milenio. Luego dice, después sentenciaban a los impíos al castigo que debían sufrir de acuerdo con sus obras. ¿El castigo es conforme a qué? Conforme a sus obras. Y quedaba escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. Eso es bíblico. Lo dice 1 Corintios 6, 3. No lo dice hermano White nada más. Lo dice la Biblia. Ahora escuchen esto. El castigo de Satanás había de ser mucho más terrible. Mala traducción. La hermana White escribió en inglés. En realidad en inglés dice, el castigo de Satanás iba a ser mucho mayor. Y vamos a ver que va a ser mucho mayor por el tiempo en que se va a consumir. Así que dice, el castigo de Satanás había de ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento había de ser incomparablemente mayor. Tampoco es una buena traducción, porque en inglés dice, su sufrimiento iba a exceder tanto el de ellos, de los que engañó, que no admite comparación. El castigo de Satanás va a ser tanto mayor en lo que respecta a longitud que no se puede comparar con el tiempo que van a sufrir los impíos. Así que dice, su sufrimiento iba a exceder tanto el de ellos que no admite comparación, y luego dice, después de perecer todos los que fueron engañados por él, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho más tiempo. ¿En qué sentido es mayor el castigo de Satanás? ¿Tiene que ver con la intensidad del sufrimiento o con la longitud? Con la longitud, según el contexto. Y usted dice, ¿pero por qué? Ya le voy a explicar por qué. En otra cita, en Primeros Escritos, página 294, encontramos esta cita. Vi que unos quedaban pronto aniquilados, mientras que otros sufrían por más tiempo. No todos van a sufrir la misma cantidad de tiempo. A cada cual, ahora viene la explicación de por qué. A cada cual se le castigaba según las obras que habían hecho con su cuerpo. Algunos de los impíos tardaban muchos días en consumirse por sus pecados. Y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel, el gusano de la vida no morirá, ni su fuego se apagará, mientras haya alguna partícula que consumir. Y luego dice, Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también el de todos los de la hueste redimida
que habían sido puestos sobre él. ¿Pueden concebir de esto? Estudiamos el santuario. ¿Qué sucedía en el servicio diario? Los pecados de los que se arrepentían, confesaban y confiaban en Jesús, entraban ¿a dónde? Al santuario. ¿Qué pasaba al final del día de expiación? Todos esos pecados fueron colocados sobre la cabeza del que era responsable por el pecado. Ahora yo les digo, si algunos impíos van a sufrir muchos días por sus propios pecados, ¿cuánto tiempo va a sufrir Satanás asumiendo el castigo por todos los justos? Mucho tiempo. Si tuviera tiempo, le hablaría un poco más sobre el milenio. Después del milenio, el tiempo va a ser mucho más largo de lo que nosotros pensamos. Sigue diciendo la cita, Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también el de todos los de la hueste redimida que habían sido puestos sobre él. Y eso no es todo. Además, debía sufrir por la ruina de las almas a quienes engañara. Después vi que Satanás y toda la hueste de los impíos estaban consumidos y satisfecha la justicia de Dios. Es un asunto de justicia, hermano. Dice, ay, ¿cómo Dios puede hacer eso? Peor lo que creen las iglesias protestantes, que no va a castigarlos según sus obras, sino que los va a castigar quemándolos eternamente. Por lo menos este sistema es justo, conforme a sus obras. Pero decir que se van a quemar para siempre por haber pecado 80 años, eso sí sería injusticia. Así que dice, después vi que Satanás y toda la hueste de los impíos estaban consumidos y satisfecha la justicia de Dios. La cohorte angélica y los santos redimidos exclamaron en alta voz, amén. Dijo el ángel, Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. Ya están consumidos raíz y ramas, han muerto de una muerte eterna. Nunca resucitarán y Dios tendrá un universo limpio. Gloria a Dios. No cuestionemos a Dios. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Cada rato vimos, ¿cómo Dios puede hacer eso? ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios hace lo otro? Lo que hace Dios siempre lo hace en armonía con su carácter de amor y también con su carácter de justicia. No cuestionemos a Dios. Y la destrucción de los impíos, hermanos y hermanas, es una destrucción que es la obra extraña de Dios. Porque Dios es un creador, no es un destructor. Contrario a lo que Dios hubiera querido. Noten Isaías 28:21. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora quiero terminar leyendo una cita del Espíritu Profecía que resume todo lo que hemos estudiado. Se encuentra en el Deseo Adolescente, página 82. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Para el pecado, ¿Dios es qué? Un fuego consumidor. Ahora escuchen. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Los que se someten al Señor, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? En su vida va a consumir el pecado. Pero escuchen. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Y luego usa el ejemplo de Jacob. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios.
Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Y ahora escuchen, la luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos. ¿Qué es lo que destruye a los impíos? La luz de la gloria de Dios destruye a los impíos. Y luego Dios tendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, a donde está la justicia. Ahora, hermanos y hermanas, esto debe enseñarnos a nosotros una gran lección. Y es que el Señor Jesucristo quiere consumir el pecado de nuestra vida con el fuego del Espíritu Santo, de lo cual habló Juan el Bautista. Juan el Bautista no entendía plenamente en qué sentido el fuego iba a consumir. Él pensaba que iba a consumir a todos los romanos. Pero lo que está diciendo Dios es que el fuego consumidor, si nosotros nos sometemos a Dios, si vivimos en armonía con su palabra, el fuego del Espíritu Santo consumirá en nuestra vida el pecado. De tal manera que podremos habitar en la presencia de un Dios santo y subsistir. Fíjense los 3 jóvenes que estuvieron dispuestos a entregar su vida en un fuego humano. Estaban totalmente entregados a Dios. Estaban dispuestos de morir para permanecer fieles a Dios. Dijeron, si el fuego nos consume, todavía servimos al Dios verdadero. Estaban decididos que iban a servir al Dios verdadero. Y por lo tanto, cuando entraron a este fuego meramente humano, que simboliza el fuego consumidor de Dios, se pasearon en medio del fuego y el fuego no los consumió, porque Jesús vino en medio del horno y apaciguó las llamas. Los recompensó por su fidelidad a Dios. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Quiere consumir el pecado para que su gloria no nos consuma a nosotros. Por eso nos advierte que hagamos una entrega total y completa al Señor sin reservas. Que lleguemos al punto donde estamos dispuestos de morir antes de pecar. Y eso solo sucede si hacemos una entrega al Señor, estudiando su palabra, orando como nunca y dando testimonio en cuanto a Jesús. Que esa sea nuestra experiencia.